Bueno, ¿cómo vamos de convocatoria acá para empezar? 20. Hola, Fabián, ¿se escucha? Sí, se te escucha fuerte y claro. Bueno, Ahí está sí. Estamos esperando 49, le esperamos unos minutitos más y empezamos a... avisar. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer vamos a cerrar un poquitito el capítulo 1 con 2 o 3 temas que nos había quedado pendiente ayer. Después le voy a dar la palabra a Flori, que le va a explicar un poquitito cómo va a ser la parte práctica, qué es lo que ustedes tienen que saber en cada uno de los ejercicios prácticos, tienen que saber identificar qué es lo que tiene que contener el rubro, cuáles son los criterios de medición, cuáles son los criterios de exposición y qué procedimientos van a ir aplicando para validar cada uno de ellos. Por ejemplo, a partir del lunes seguramente empezarán a ver algo de caja y banco, entonces empezarán a ver arqueo, empezarán a ver la revisión de conciliaciones bancarias, todo lo cual ahora Flori en un ratito le explica en detalle. Le comparto acá algunos temitas que no había estado pendiente ayer. Hasta acá. Para cerrar el capítulo 1, nos quedan, para ser un poco riguroso, no suelo ser tan riguroso cuando estamos en clases presenciales, pero indudablemente por acá, por clases virtuales, se impone una cierta rigurosidad en cuanto al tratamiento de los temas para no perdernos, digamos, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1 también habla de distintos tipos de encargos, del concepto de significatividad y la detección de incorrecciones por errores y fraudes, que le va a ser muy útil para estos dos conceptos, el de significatividad y la detección de incorrecciones por errores y fraudes, le va a ser muy útil en el desarrollo de los trabajos prácticos. Esto no pretende ser no se preocupen en el tema de los encargos de aseguramiento y los servicios relacionados, no, quizás en este momento no van a llegar a entender en profundidad de qué se trata el tema, pero básicamente lo que uno quiere expresar es que
la resolución técnica 37 tiene dos tipos de servicios a prestar por el contador. Uno, lo que se llaman encargos de aseguramiento, dentro de los cuales se encuentra la auditoría, la revisión y algunos otros encargos que después vamos a ver, y otros servicios relacionados. Cuando se habla de aseguramiento, se habla de aquellos servicios que otorgan al usuario una cierta confianza de que la información contable que se pone a disposición de ellos está razonablemente confeccionada en función de algunos parámetros, ¿sí? Entonces, cuando el trabajo está destinado a incrementar el grado de confianza, se habla de encargos de aseguramiento. La auditoría es el encargo de aseguramiento por excelencia, por así decirlo, que está destinado a incrementar el grado de confianza de la información contable. Pero también la resolución, como novedad, la resolución técnica 37 lo incorpora, ya que la resolución técnica 7 no decía nada al respecto, incorpora los servicios relacionados, que son otros servicios que el contador puede brindar a un cliente, pero que no están destinados a incrementar el grado de confianza de la información contable, porque no realiza un trabajo de auditoría, no realiza un trabajo de verificación de las afirmaciones. Por ejemplo, vamos a ver en el final de la materia el caso de un servicio de compilación, por ejemplo, ¿sí? Que después vamos a ver de qué se trata. Entonces, el encargo de aseguramiento es el encargo por el cual un contador expresa una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, como yo le decía, la auditoría emite una opinión sobre si los estados contables están razonablemente bien. Quiere decir que aumenta el grado de confianza de ese informe. Entonces, el encargo en el que un contador expresa una conclusión con el fin de incrementar el grado de confianza de los usuarios a quienes se destina el informe, acerca del resultado de la evaluación o medida de la materia objeto de análisis, sobre la base de ciertos criterios, ¿sí? En el caso de una auditoría, la materia objeto de análisis sería los estados contables, y en base a ciertos criterios serían las normas contables, en base a lo cual se confeccionaron esos estados contables. El resultado de la evaluación o medida de la materia objeto de análisis es la información que se obtiene al aplicar dicho criterio. Es indispensable el requisito de independencia del contador. En función de cómo se suministra la información, el nivel de aseguramiento, lo vamos a dejar para más adelante porque esto realmente a esta altura, sin entender de qué se trata la auditoría, se van a complicar un poco. Pero lo importante es saber que un trabajo de auditoría es un encargo de aseguramiento. Un informe de revisión de estados contables trimestrales es un encargo de aseguramiento. ¿Por qué? Porque están destinados a incrementar el grado de confianza. En cambio, los servicios relacionados son servicios que no tienen como propósito incrementar la confiabilidad de los terceros acerca de un tema u objeto, no obstante los cuales la resolución técnica exige el requisito de independencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una pericia, de algunos compromisos, algunos servicios complementarios y fundamentalmente, por ejemplo, como yo les comentaba, la resolución técnica 7 habla de el servicio el encargo de compilación, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiere decir que hay encargos o hay trabajos que el contador realiza que están destinados a incrementar el grado de confianza y otros que no. Los que están destinados a incrementar el grado de confianza son por ejemplo, la auditoría. Y los que no están destinados a incrementar el grado de confianza son los servicios relacionados, otro tipo de informe. Por acá, si no me equivoco, ahí leí, una compañera preguntó el caso de las certificaciones. Las certificaciones serían los terceros excluidos, digamos. Las certificaciones contables en las normas internacionales no existen, por ejemplo. Si ustedes miran los equivalentes de los trabajos de aseguramiento, están todos menos la certificación. La certificación yo entiendo que otorga un cierto aseguramiento. Quizá no en el sentido de decir si está bien o está, porque simplemente, como vamos a ver más adelante, una certificación se constata que algo coincide con la documentación de respaldo, con los registros. En realidad, yo no estoy diciendo si está bien o está mal, sino estoy diciendo que coincide. Yo
entendería que la certificación entraría dentro de los encargos de aseguramiento. No obstante eso, creo que es una cuestión de criterio, algún otro profesor o algún otro, o en la doctrina puede decir que el encargo de las certificaciones son servicios relacionados. Yo creo que entraría dentro de encargos de aseguramiento con esa limitación, no con la limitación de no decir que si es razonable o está bien, sino que simplemente uno verifique que algo coincida con la documentación de respaldo o con los registros. El otro concepto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es el de significatividad o materialidad, como le habíamos dicho. En todo el proceso de auditoría se van a cansar de escuchar la palabra si es significativo. ¿Por qué? Porque el auditor no busca errores inmateriales o errores no significativos. Todas las empresas tienen gastos menores que pueden no estar devengados, puede haber una pequeña diferencia, pero de última son diferencias que son, de acuerdo a lo que vamos a ver en la resolución técnica 16, son lo que se llaman desviaciones aceptables o desviaciones admisibles, digamos, ¿sí? Recuerden que los estados contables no buscan la exactitud, buscan que refleje la situación económica, patrimonial y financiera, pero teniendo en cuenta una cuestión, por así decirlo, una cuestión práctica, digamos. O sea, si nosotros esperamos, por ejemplo, si ustedes quieren que la medición de la previsión de incobrable o la recuperabilidad de un crédito por venta sea exacto, tiene que esperar 3 años hasta que se cobren todos los créditos. Cuando se cobran todos los créditos, recién van a estar en condición de decir que la contabilidad es exacta. Como eso no puede ser, porque los estados contables, para que sean útiles, tienen que ser emitidos en forma oportuna, hay ciertos errores que se pueden aceptar, ¿sí? Entonces, contablemente, el principio de significatividad es un principio contable y desde el punto de vista de la auditoría, porque fíjense, la primera parte, que la verde, dice resolución técnica 16, que se refiere a una norma contable. La segunda parte, que dice significación, es la RT 37, que se refiere a una norma de auditoría. O sea, la significatividad es un principio contable que después se utiliza mucho en la auditoría, ¿sí? La resolución técnica 16 dice que son admisibles las desviaciones que no afecten significativamente la información. O sea que está hablando de que puede haber desvíos. Si ustedes no devengan, como decía en clases anteriores, no devengan el gasto de luz de 1.000 pesos, creería que casi en ninguna empresa eso va a ser significativo, ¿sí? O sea que se admite que los estados contables puedan tener errores, siempre y cuando no afecten significativamente la información. ¿Y qué es significativo? Es significativo cuando tiene la aptitud para motivar algún cambio en la decisión que podría tomar alguno de los usuarios. Volviendo al sondeo que hicimos ayer, es el que ustedes hayan incluido o no la previsión para el juicio era significativo, porque eso hubiera cambiado la decisión de los usuarios de los estados contables. Por ejemplo, el banco no le hubiera otorgado el crédito. Entonces, en ese caso, no es una desviación admisible registrar o no registrar un crédito, ¿sí? En este caso, había que registrar. ¿Y eso qué problemas acarrea según la resolución técnica 16? La omisión injustificada de elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que había que registrar la previsión y yo no le registro porque no quiero, es una omisión injustificada de un elemento que sí debe considerar los estados contables. El otro problema que acarrea es la aplicación de criterios de medición distintos a los requeridos. En realidad, ustedes pueden aplicar un criterio distinto siempre y cuando le dé el mismo valor, pero no deberían aplicar un criterio de medición distinto al que sea requerido. Y puede haber errores en la aplicación de los criterios, ¿sí? Esto puede ser también muy común. Pero en definitiva, y lo importante es que la resolución técnica 16, que es el marco conceptual con el cual se elaboran todos los estados contables, dice que lo que está reconociendo acá es que la contabilidad puede tener errores o puede tener desvíos, pero siempre esos desvíos no tiene que ser significativo. Y va a ser significativo cuando puede motivar el cambio en la decisión del usuario contable. En la mayoría, ahora le va a explicar Peri en el tema de los prácticos, hay casos que de por sí son significativos. Si yo digo, se olvidó de registrar una venta de $1.000.000, probablemente sea significativo en todas las empresas. Si yo digo,
se olvidó registrar una venta de 100 pesos, probablemente no sea significativo en el 100% de la empresa. En el medio, 500.000, 400.000, 200.000, podemos encontrar un montón de casos que podrá ser significativo o no, de acuerdo a la empresa donde estemos trabajando. O sea que no existe. El otro tema que quizás lo vieron en alguna materia y que lo van a ver también en algunos libros y nosotros solemos usar, pero más como un criterio pedagógico que como un criterio real, es decir, que a veces le decimos, considere que es significativo todo lo que exceda el 5% del activo. Simplemente es para saber si ustedes saben después cómo seguir con el tema de la opinión o cómo seguir con el tema del ajuste. Pero eso es solamente pedagógico, digamos. En la vida real no existe ningún porcentaje a partir del cual se considera significativo, sino que eso depende de las circunstancias. Bueno, eso es lo que dice en cuanto a desviaciones. En cuanto a la materialidad, la resolución técnica 37 o la significación, dice que esa importancia relativa es una cuestión del contexto, ¿sí? O sea, $1.000.000 para la empresa de Bill Gates, hasta podríamos decir que no es significativo. $1.000.000 para la empresa de Fabián Esquivel es bastante significativo, ¿sí? O sea que en el contexto que ustedes están trabajando, podrá ser significativo o no. No es lo mismo una empresa multinacional que una nacional, no es lo mismo una pyme que otra empresa. O sea que en realidad la importancia relativa depende del contexto en el cual ustedes están trabajando. El contador determina la significatividad de una cuestión en el contexto en el cual está siendo objeto de consideración. Ello puede incluir, por ejemplo, evaluar la posibilidad razonable de que el informe emitido por el contador cambie o influya en las decisiones de los usuarios a quienes se destina el informe. Que es lo que yo decía, si ustedes la omisión o no de una partida y ustedes no dicen que le falta una partida y eso cambia la decisión del usuario de los estados contables, ustedes tienen que considerar el impacto que va a tener al momento de emitir su informe. O como otro ejemplo, determinar si la cuestión analizada será considerada importante por los responsables de la dirección de acuerdo a su responsabilidad. La significación puede ser resultante tanto de factores cuantitativos como factores cualitativos, ¿sí? En general, yo siempre había pensado que la significatividad era siempre refería a montos, digamos, o sea, a factores cuantitativos. Pero también puede ser factores cualitativos, digamos, ¿sí? Vamos a suponer, en una empresa, la inclusión o no de una determinada información, a lo mejor no está referida a un monto, pero sí es importante, ¿sí? O sea que no solamente cuando consideren la omisión o la inclusión de un determinado elemento, no solamente tienen que considerar el factor cuantitativo, sino también el factor cualitativo. Otro ejemplo, que el factor cuantitativo no solamente cuando es grande es importante, sino, por ejemplo, como yo por ahí suelo decir, el capital social de la empresa tiene ese exacto, digamos, ahí no puede haber errores inmateriales, ¿sí? Puede haber errores inmateriales en los deudores por venta, pero en el capital tiene que ser exacto, digamos, o sea, ahí cualquier se debe considerar como significativo. Entonces, lo que el auditor tiene que buscar siempre es errores significativos. Es más subjetiva la significatividad. ¡Wow! Cristian, qué complicada tu pregunta. Es más subjetiva la significatividad. No sé a qué se refiere, pero lo que sí creería entender es que la significatividad siempre es subjetiva, porque la significatividad va a depender de cada uno de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, digamos, no existe la significatividad objetiva, digamos, o sea, la significatividad siempre va a ser subjetiva. A partir de ahora, todo lo que usted busca, o sea, el auditor va a buscar todo tipo de errores, o sea, a medida que va descubriendo errores, va sugiriendo ciertos ajustes, no importa si es significativo o no. Lo que pasa es que los significativos son los que van a tener efectos en los estados contables. Y el auditor lo que debe detectar es incorrección. Las incorrecciones son los errores. Los errores pueden ser por errores en la cantidad, en los montos o en la clasificación.
Así que, como dice acá, una incorrección es una diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida incluida en los estados contables, ¿sí? O sea, si usted la moneda extranjera debería ser 100 pesos y usted pone 200, es un desvío, es un error. Si usted la mercadería, en vez de poner dentro de bienes de cambio, lo ponen dentro de bienes de uso, es un error, ¿sí? Y esos errores se pueden deber a fraudes, o las incorrecciones, mejor dicho, se pueden deber a errores o a fraudes. Errores cuando no se tiene la intención de dañar a nadie. Se hace mal porque por distintas circunstancias se hizo mal. Y el fraude es cuando existe un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección con el objetivo de utilizar ese engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal, ¿sí? Entonces, las incorrecciones son errores o fraude. Lo más común que debería ser es que uno tenga errores. En la antigüedad yo enseñaba que el auditor solamente se tenía que preocupar por los errores. Creo que en la actualidad nos ocupamos más del fraude que de los errores. Pero la realidad es que se deben ocupar de los dos tipos de errores. Bueno, Perien, ¿te dejo un rato? Y después volvemos con el tema de las normas contables. Ahí el profesor Perien le va a explicar un poquitito cómo es los trabajos prácticos. Bueno, voy a participar un ratito, así lo dejamos descansar al profe titular, que está siendo muy exigido, ya que empezó desde el lunes a dar las clases. Bueno, nosotros vendríamos a complementar de alguna manera la teoría, ya que Fabián se encarga de explicar todo lo que es el proceso de la auditoría, se encarga de explicar quiénes pueden ser auditores, qué condiciones necesita una persona para poder ser auditora de estados contables. Y bueno, y dentro del proceso de la auditoría, nosotros tratamos de llevar a ejemplos prácticos cuestiones que hacen, digamos, a la obtención de pruebas y elementos de juicio que luego lo podemos considerar como suficiente para poder opinar sobre los estados contables. Entonces, como nosotros damos auditoría externa, auditoría de estados financieros, es decir, somos contadores independientes que vamos a opinar sobre el balance que emite un ente, si es razonable o no es razonable, si refleja razonablemente la realidad económico-financiera del ente a una fecha determinada. Somos los encargados de ir aplicando o desarrollando todo lo que sería el proceso de la auditoría o de revisión para poder lograr opinar sobre esos estados contables. Bueno, dentro de ese proceso, por ejemplo, que está desde la aproximación, primera aproximación al ente, la evaluación, el relevamiento del conocimiento de todo el ente, luego el conocimiento de los distintos controles que tiene establecido el ente. Por supuesto, ustedes van a tener que ir estudiando varias de estas cosas que son qué significa cuando hablamos de control interno, qué es el control interno, cuáles son los elementos que componen el control interno, qué significa cuando se evalúa el control interno, todo eso Fabián le va a ir explicando. Y a nosotros nos tocaría desarrollar de alguna forma justamente cada uno de la obtención de elementos de juicio válidos y suficientes para poder opinar sobre la razonabilidad de las afirmaciones contenidas en los distintos rubros de los estados contables. Entonces, los ejercicios nuestros de trabajos prácticos van a estar referidos seguramente a cada uno de los rubros, como por ejemplo nuestra metodología es diferente quizás a la de otras universidades. Muchas universidades toman los ejercicios prácticos por ciclos de actividad, por ejemplo, en lo referido a
ventas, no solamente están las ventas que realiza el ente, sino también las cobranzas, los deudores por venta, la cartera de deudores y las cobranzas de los deudores, ¿sí? En cuanto a las compras, el ciclo de compras estaría relacionado con bienes de cambio, pero todo lo que sería las compras de bienes de cambio, pero también está relacionado con el archivo de proveedores y el pago a los proveedores, es decir, el saldo de las cuentas de cada uno de los proveedores. Muchas universidades los encaran así por ciclos. Nosotros, en general, tenemos un orden que vamos desarrollando rubro por rubro, cada uno de los elementos del activo primero y luego cada uno de los elementos del pasivo y terminamos con el patrimonio neto. Y por último vendrían los casos de tareas finales de auditoría y la elaboración del dictamen y la opinión del auditor. Y vemos muchos casos de dictamen. Eso sería todo lo que, digamos, la composición de nuestra guía de trabajos prácticos, está organizada así. Y dentro de cada uno de los rubros también opinamos y vemos sobre distintos elementos del control interno, evaluación del control interno, relevamiento de eficiencias que encontremos, cuáles serían las sugerencias que podríamos hacer para poder mejorar eso. Y bueno, vamos a ir viendo durante todas las clases la relación entre justamente el control interno y cada uno de los rubros o el proceso contable que tenga el ente, ¿no? Así que nuestros prácticos van a consistir en un trabajo práctico que muchos de los recursantes ya los vieron, los conocen. Va a consistir en un trabajo práctico que es como una representación de una realidad, simplificada de una realidad, ¿sí? Generalmente en el trabajo práctico no se puede poner no se pueden poner todas las circunstancias, simplemente nosotros señalamos lo que podría llegar a tener, digamos, algún tipo de observación, error o alguna corrección que podríamos sugerir, proponer algún asiento de ajuste, y suponemos que todo lo que no se menciona en general está bien, ¿sí? No podemos suponer que la empresa hace las cosas, el resto de las cosas mal, sino que en el trabajo práctico le decimos, se trata de una sociedad, usted está auditando el rubro caja y banco, le toca hacer el arqueo, y bueno, excepto que nosotros le digamos que no estuvo registrado o le hagamos entender o se deduzca que algo no estuvo registrado, suponemos que el resto de los comprobantes en su momento estuvieron registrados. Normalmente les damos, hablamos un poco del rubro, hablamos del trabajo práctico, en qué va a consistir, y yo les dejo el trabajo práctico cuando damos las clases en directo, en vivo y en directo, es decir, cuando eran clases presenciales, normalmente les dejaba un tiempo prudencial de unos 20 minutos, media hora que intenten resolver ustedes el práctico, y luego elaborábamos nosotros la solución, juntos, ¿sí? Debatiendo, porque a veces, como dijo Fabián, las cuestiones son de opinión y no son exactas. Bueno, generalmente, excepto el rubro caja y bancos, el resto de los rubros todo es un poquito opinable. Así que en este caso lo que vamos a hacer es levantar un práctico en el aula virtual avisando, este va a ser el práctico que vamos a desarrollar el lunes, por ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar el martes. Lo voy a subir el viernes o el sábado o en algún momento, un día antes, cosa de que ustedes lo vean, intenten resolverlo un rato antes de la clase, aunque sea, pueden hacerlo solos, pueden hacerlo en grupo, pueden conversarlo, y para que puedan aprovechar bien la clase y hacer las consultas de lo que no se entiende. Nosotros tenemos en el aula virtual habilitada la guía de trabajo práctico que tiene la totalidad de los rubros, hasta casos de dictamen inclusive, así que ustedes pueden entretenerse con la resolución de cada uno de los prácticos.
nosotros elegiremos un práctico de la guía o probablemente, para que no se aburran, elaboraremos algún práctico distinto, que puede ser un parcial viejo que hayamos tomado o algo que se nos ocurra en el momento, para los que van recursando, no tomar siempre las mismas cosas y que sea entretenido para todos, pero los que no han resuelto la guía, sería conveniente que intenten resolver y aprovechen las clases porque arrancaremos con las consultas sobre las dudas que tengan y trataremos de ir despejando todas las dudas. Así que, bueno, Fabián, no sé si se escuchó, si se entendió. Esa sería la metodología. Así que, Cristian, muchas gracias por responder. Así que, bueno, así sería, ¿no? Entonces, durante este fin de semana estaría levantando el aula virtual los ejercicios que daremos el lunes y el martes, ¿sí? Bueno, Fabián, ¿te fuiste? ¿Estás por ahí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo que quieran saber, que no se haya entendido? Bueno, no sé, se me fue el profe, así que bueno, voy a seguir hablando. No hay problema, no estaba preparado, me hubiese afectado si hubiese sabido que el profe me iba a hacer hablar. Mi recomendación es que vuelvan, a los que están cursando por primera vez, vuelvan a retomar los libros de contabilidad, vuelvan a repasar lo que son las variaciones patrimoniales, vuelvan a refrescar sus conocimientos de la resolución técnica 17, sus conocimientos de la resolución técnica 8, la 9, es decir, qué componen cada uno de los rubros que hay, porque, bueno, para poder auditar el trabajo hecho por un contador, uno tiene que saber contabilidad, ¿sí? Es decir, yo no puedo opinar sobre un balance si no sé de contabilidad. Así que, bueno, no sé si está por ahí el profe. La clase de trabajo práctico la desarrollaremos los 3 profesores. Estaría Alejandra Meyojas, jefe de trabajos prácticos. Yo estoy como jefe de trabajos prácticos también, y nuestro ayudante es Fernando Daniel Gauto, que está presente acá. No sé, Daniel, Fernando, Pira, si tenés ganas de comentar algo y agregar alguna recomendación. Pero bueno, las clases de práctico se van a dar los lunes y los martes en principio, y luego podremos ir cambiando según las circunstancias y según qué amerite que reforcemos y la disponibilidad de cada uno de los profesores. Así que, bueno, no voy a excederme. A ver un poquito los chats que dicen. Alejo Peralta, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Te saludo. Tanto tiempo, veo que hay conocidos, ¿sí? Por ahí, a ver, bueno, debo tener varios conocidos acá, así que, bueno, felicitaciones, se clasificó Racing a los octavos, buen partido. Y vamos a ver, me dejó solo nomás el profe, así que bueno, no tenía previsto dar una clase, pero podríamos dar una clase entonces. Ni uno de los 2 profes está. A ver. Mi idea también es proceder e iniciar, probablemente suba un ejercicio en algún momento, lo tengo que desarrollar, todavía no lo tengo desarrollado, un ejercicio de evaluación de conocimientos contables, un ejercicio de contabilidad básica sería,
un ejercicio de los que le tomamos a los chicos en el cursillo de nivelación para que ingresen a la facultad. Así que, para que ustedes sepan, vean en qué nivel están, es probable que les suba un ejercicio de registración contable, de ajustes de cada uno de los rubros. Así vemos más o menos en qué situación están. Fabián quiere que yo enseñe auditoría, yo fui profesor de contabilidad mucho tiempo, así que me cuesta no dar contabilidad, pero es cierto, para poder enseñar auditoría necesito que ustedes sepan contabilidad, porque si no sabemos cuál va a ser el asiento de ajuste que tenemos que proponer, no podemos sugerir ningún ajuste, ¿sí? El que quiera hablar puede habilitar el micrófono, así hacemos interactiva la clase. Por mí tienen habilitado, pueden habilitarse los micrófonos. Voy a chatear, quiero entrar a la computadora para ver si les puedo compartir algún archivo, pero no estoy pudiendo entrar a la computadora, así que estoy con mi celular nomás. No los escucho, chicos, pero pueden hablar, ¿eh? ¿Se me fue Fabián? ¿Completamente? ¿Qué le pasó al profe? A ver. Segundito. Bueno, ahí volví, chicos, ahí volví. Perdón por la demora. Estaba consultando al profe si volvía. Estaba preparando ahí unos temas para darles ahora. Así que me podrían decir, ustedes me cuentan un poquito si hay muchos recursantes. Veo que por ahí algunos son nuevos, pero hay muchos que pueden estar recursando, ¿sí? Estoy tratando de ver cómo era el tema del sondeo. Iba a ser una suerte de sondeo, pero no manejo todavía eso. Tengo que aprender a usar el Webex. Somos muchos acá. Bueno, podemos empezar a hablar. Acá está. Iniciar mi video, detener el video. La verdad que no sé si estoy con cámara, sin cámara. Ahora estoy con cámara, sí. Perdón, estoy aprendiendo a usar este nuevo programa. Bueno, quería contarles un poquito que en el proceso de auditoría, esto lo van a ir viendo con Fabián, ustedes tienen que tomar conocimiento, toman contacto con el ente, más en la primera auditoría, si es una auditoría recurrente, se entiende que ustedes ya conocen el ente, pero cuando les toca auditar por primera vez una empresa, tienen que conocer, bueno, de qué tipo de empresa se trata, cuál es el rubro, la actividad que desarrolla, tienen que saber en qué contexto se desenvuelve, cuáles son, cuáles son los contratos importantes que tiene la empresa y adentro el funcionamiento de la empresa, ¿sí? El funcionamiento de la empresa es fundamental para nosotros como auditores porque nosotros no vamos a poder controlar, sobre todo si tiene un gran volumen de actividad y un gran volumen de información, no vamos a poder controlar todas las transacciones que tenga el ente.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer hincapié en tratar de visualizar primero y hacer un relevamiento de qué controles tiene establecido el ente, si el ente tiene, por ejemplo, una adecuada segregación de funciones con los distintos empleados, si no hay una acumulación de tareas en una misma persona, si hay algún tipo de controles cruzados por oposición de interés. Todo esto lo estuvimos viendo nosotros en carreras como sistema de administración, por ejemplo, donde podemos detectar dónde podría haber debilidades de control interno. Por ejemplo, ahora vamos a ver el martes el rubro caja y bancos, si vemos que el cajero si el cajero tiene una acumulación de tareas, como por ejemplo, no solamente se encarga de cobrar y de pagar, sino también se trata, hace algunas compras, es el que hace a lo mejor los cheques y también hace la conciliación bancaria y es el que registra. Entonces, cualquier maniobra podría ser ocultada porque justamente nadie lo va a controlar y él hace todas las tareas hasta el final. Normalmente, el que maneja un activo no tiene que estar vinculado a la registración, por ejemplo, y bueno, y el que registra, por ejemplo, no puede hacer la tarea de control bueno, que podría ser otra, ¿no es cierto? Es decir, tendrían que estar las tareas adecuadamente separadas, ¿sí? Eso se ve mucho con la experiencia, pero en general, cuando hay una acumulación de funciones, vamos a suponer en el caso de un vendedor, que en lugar de tener, digamos, alguien que lo supervise y que le diga, mira, no podés vender más de este límite, por ejemplo, pero si no tiene un supervisor que le ponga un límite y lo supervise y vigile que no puede vender más de un determinado límite, o que le fije quién es el encargado de fijarle el crédito a la persona que va a comprar. No puede ser el vendedor el que le va a fijar el crédito, porque el vendedor le va a fijar el mayor crédito que le sea posible para poder venderle cualquier cosa, porque seguramente que va a cobrar comisión por cada una de las ventas. Entonces, tiene que estar separada la tarea de el que prepara la carpeta del cliente y le otorga el margen de crédito, y luego la tarea del vendedor, propiamente. ¿Sí? Eso es un ejemplo que nosotros, cuando hacemos el relevamiento, vemos si los controles existen, si la empresa está bien diseñada de alguna forma, entonces nos vamos a apoyar, a lo mejor cuando vamos a opinar sobre los estados contables, seguramente no pudimos ver la totalidad de las transacciones, pero pudimos ver que la empresa está bien organizada, tiene buenos circuitos administrativos, tiene los controles bien establecidos y encima hemos comprobado que esos controles funcionan. Entonces seguramente decidimos confiar y apoyarnos justamente en el funcionamiento de la empresa. Entonces, vamos a opinar que los estados contables son razonables porque la empresa, el funcionamiento de los controles y todo lo que tiene establecido la empresa nos dio esa seguridad. Entonces, ahí está justamente la tarea, digamos, que vamos a hacer nosotros. En cambio, si vemos que es una empresa que es de alguna forma desordenada o está desorganizada, o no tiene a lo mejor controles establecidos, pero vemos que no se cumplen, y bueno, vemos que de alguna forma esos controles son débiles, entonces nosotros vamos a tener que ampliar el trabajo nuestro de conseguir pruebas y elementos de juicio que nos permitan opinar sobre los estados contables. Por ejemplo, si vamos a estar revisando la cartera de clientes y queremos ver si esos clientes realmente van a ser cobrables o no, y seguramente vamos a tener que mandarle cartas a la mayor cantidad de clientes posible y vamos a tener que preguntarle si están o ver o hacer un seguimiento de cómo siguieron evolucionando
después del cierre del ejercicio para ver si fueron pagando o no. Es decir, vamos a tener que cerciorarnos y asegurarnos y reunir elementos de juicio para poder opinar, ¿sí? Con mayor amplitud, te diría. Un tipo de prueba se va a llamar, lo van a ver, la prueba de controles, que son sobre los controles internos, y otro tipo de pruebas van a ser las pruebas de validación de los sueldos, pruebas sustantivas, que son en general las que vamos a ver en los trabajos prácticos. Fabián, me abandonaste sin aviso, veo que te llegaste, no sabía hasta dónde tenía que hablar. Acá había una pregunta que dice, ¿qué nos podría recomendar? ¿Qué nos podría recomendar para repasar además de la RT17? Y considerando que hay 50 resoluciones, las otras 49, ¿no? Sí. La resolución técnica 17 es una de las resoluciones. Ahora vamos a repasar un poquitito las normas. Estaba excelente lo que estaba escuchando atentamente, Perete, estaba escuchando atentamente. Lo que tendríamos que hacer este año, en comparación con algunos años anteriores, es adelantar la clase de control interno para que se entienda bien lo que vos le estabas diciendo de que no es lo mismo una empresa desorganizada que una empresa organizada. No es lo mismo la cantidad de evidencia que va a obtener en un caso que vas a obtener en otro, o hacia dónde vas a apuntar en un caso y en el otro. Indudablemente, lo que el profesor Periel le estaba explicando es que la mayoría de nuestros trabajos prácticos van orientados a lo que se llaman pruebas sustantivas, pero con el transcurso de los años le fuimos dando una orientación hacia pruebas de controles, que son lo que decía Flori del tema de control interno. Porque la auditoría moderna es eso, digamos, ya es una auditoría de control. Si el control interno funciona bien, los estados contables van a estar bien, sin ninguna duda. Pero si el control interno es malo, también sin ninguna duda los estados contables van a estar mal, digamos. Que hay una correlación entre un elemento y el otro que es importante. Que nosotros tenemos todo un capítulo dedicado al control interno, que también lo vamos a ir viendo. Flori, el tema de, un poquitito para hacer un repaso de cuáles son las normas contables, que un poco para contestar la respuesta al compañero de la resolución técnica. Tenemos la resolución técnica 16, que sería el marco general por el cual nosotros hemos, de alguna forma, la Federación Argentina de Consejos se adecuó a las normas internacionales de contabilidad, de alguna forma, ¿sí? No exacta, pero fue una aproximación. La resolución técnica 17, que serían las normas de medición, en general, de cada uno de los rubros y activos. La resolución técnica 8, y que sería la de exposición de los estados contables. La 9, que sería la conformación y el detalle de lo que serían cada uno de los rubros, cómo están compuestos. También tendríamos que saber, porque la resolución técnica 11 sería la de eso lo tendrían que haber estudiado de ahí. Repaso, normalmente nosotros hablamos siempre de entidades comerciales y con fines de lucro, pero también son importantes las asociaciones civiles sin fines de lucro y fundaciones. No lo vamos a ver en la materia, pero es una... Tendríamos que agregar, Flori, tendríamos que agregar también en nuestra orientación, como decimos, generalmente, si bien es bastante parecido, de orientación de ejercicios de asociaciones civiles y de cooperativas, que hay muchas misiones. Y de cooperativas. En la cooperativa tenemos la resolución 24. Después tenemos actualizaciones de resoluciones que tenemos las vinculadas justamente con nuestra materia específica, que antes era la resolución técnica 7 y ahora serían la resolución 34, 35, 36, 37. Y tenemos la referida a evaluación de bienes de uso, la incorporación del revalúo nuevamente, el avalúo técnico en la resolución técnica 31. No sé si están actualizados o lo tienen. No vamos a hacer ningún ejercicio de activos biológicos, pero también estaríamos autorizados. Podríamos incorporar, porque acá en Misiones, por ejemplo, tenemos muchas empresas que tienen activos forestales,
que está en el proceso de crecimiento y por ahí le puede tocar a lo mejor cómo evaluar una plantación de, por ejemplo, 600 hectáreas de pino y bueno, y eso tendría que aplicar la resolución técnica 23, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, no sé, por ahí, Fabián, se me escapan algunas. Sí. No se te escapa. Acá voy a repasar un poquitito lo que brillantemente le resumiste respecto a las normas técnicas. Creo que no es objeto de autoría porque no sé realmente en cuál dar, pero un poco un repaso de quién estamos hablando, Flori le dijo resolución técnica, NIA, eso, entonces, ¿quién emite las normas técnicas en la Argentina? En la Argentina las normas técnicas actualmente la emite el CENSIA ahora. Habrán escuchado hablar del CENSIA, que es el Consejo Emisor de Normas Contables y Auditoría. El CENSIA depende de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, donde se nuclean todos los consejos profesionales del país. En este momento están todos, depende de los momentos históricos, hay algunos que se retiran, después vuelven, pero hoy por hoy todas las jurisdicciones están en la Federación Argentina. Recuerden que una resolución técnica no entra en vigencia hasta que no lo aprueba el Consejo Profesional de la jurisdicción. Es decir, el CENSIA emite la resolución técnica 37, pero la vigencia de la resolución técnica 37 en la provincia de Misiones es a partir de que el Consejo Profesional de Ciencia Económica de Misiones emite una resolución donde adopta la resolución técnica 37. ¿Sí? ¿Por qué? Eso es por el poder de policía que tienen los consejos profesionales provinciales. O sea, la federación es la que tiene el órgano técnico, pero en realidad la vigencia la da el consejo profesional. La idea es que las normas técnicas sean las mismas en todo el país. Por lo tanto, la sugerencia que se hace es que las normas técnicas, las resoluciones técnicas se aprueben sin modificaciones. Yo la otra vez estuve analizando un poco y veo que, por ejemplo, la resolución técnica 37 se aprobó en el Consejo Profesional de Ciencia Económica con algunas diferencias. Por ejemplo, decía que los títulos no sean optativos y no sé, alguna otra diferencia. Y la verdad que eso no es lo mejor, digamos. La sugerencia y lo que habían acordado en su momento todos los consejos profesionales eran que las normas técnicas se aprueben y sean las mismas en todo el país. Hace muchos años era un gran lío las resoluciones técnicas porque en Mendoza se aplicaba un ajuste integral por inflación, en Córdoba se aplicaba el ajuste simplificado, en Buenos Aires se aplicaba el ajuste, y bueno, cada uno iba poniendo distintas iban haciendo modificaciones a las normas técnicas y se terminaba teniendo unas normas técnicas según la jurisdicción donde ejercía el profesional. Bueno, eso en la actualidad casi no se da, debería ser la misma resolución técnica aprobada en todas las jurisdicciones. Es decir, que el organismo encargado de emitir normas contables es el CENSIA, que emitió todas esas resoluciones técnicas a la que hacía referencia Flori. Después tenemos las normas internacionales que emite el IFAC, al cual está adherido la Federación Argentina de Consejos Profesionales. En este proceso que hablábamos ayer de globalización, hace que la información contable también debe ser globalizada. O sea, no debería por qué haber diferencias entre normas contables de una empresa que está en Brasil y normas contables de una empresa que está en la Argentina. Entonces, la federación, el IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, tiene una junta de normas internacionales de contabilidad, que es la que emite las NIC y las NIF, que son normas contables, son normas internacionales contables y normas de información, normas internacionales de información financiera son las NIF, digamos, ¿sí? Serían las normas contables. Después tenemos la Junta de Normas Internacionales de Auditoría, que tiene a su cargo la norma de emisión de normas internacionales de auditoría, ¿sí? De auditoría y otros encargos de aseguramiento. Y la Junta Internacional de Normas de Ética, que tiene a su cargo la emisión de normas de ética. Existen NIF, existen NIA y existe un código de ética internacional. Eso, por supuesto, no puede ser de aplicación en cada país, digamos, porque el IFAC no tiene jurisdicción. Después podría darse el caso que cada país lo vaya adoptando. No, la idea es que en un futuro, tampoco no sabría decirle si es un futuro lejano o muy lejano, las normas contables deberían ser las mismas en todo el país. Por ejemplo, las NIF se deberían aplicar en todo el país, en todo el mundo, digamos, y las NIA se deberían aplicar en todo el mundo. Hoy no es así. Tenemos normas internacionales y después tenemos las normas locales. Ahora vamos a ver
que en realidad en la Argentina hay un mix porque existen normas locales, pero también se han adoptado algunas normas internacionales para ciertos entes, ¿sí? Eso vamos a ver en alguna filmina. Por supuesto, yo quizás nunca en un examen escuche que yo le pregunte cómo son los organismos, cómo se llaman, dónde queda la sede, las siglas en inglés, pero sí, siempre es interesante conocer de a dónde estamos parados, que existen órganos emisores de normas contables en Argentina y existen órganos emisores de normas contables y de autoría también a nivel mundial. Por supuesto que la aplicación de NIF tiene muchos beneficios porque son normas contables emitidas para uso general y armonizar la información financiera producida en todos los países del mundo. Yo creo que hoy por hoy son muy importantes las NIF y las normas internacionales porque existen muchas empresas, sobre todo las empresas importantes, medianas, grandes, que tienen ya filiales en todos los países, que tienen sucursales. O sea, la globalización de los negocios creo que aceleró el tema de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces ahí tienen una serie de beneficios y las normas internacionales de autoría también tienen algunos otros beneficios que ahí ustedes tienen la filmina después o en el apunte están indicadas. El segundo punto a considerar son cuáles son las normas contables vigentes en la Argentina. Es lo que Flori brillantemente le ha resumido. Existen normas de carácter general, como que es el marco conceptual, que es la resolución técnica 16, modificada por la 27, 28, 31. Esa es como yo le digo, si ustedes no conocen el marco conceptual del cual se desarrolla el estado contable, es muy difícil que ustedes entiendan después el resto de las resoluciones técnicas. Yo siempre tengo mi compilado, compraba en su momento, no quiero hacer publicidad a nadie, pero compraba el compilado de normas técnicas de REPAR y siempre tuve a mano porque me gusta tener el papel, digamos, pero todas estas normas técnicas en la página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales ustedes lo pueden bajar sin ningún costo y hasta no necesitan imprimir porque lo descargan en el PDF. Y después existen normas contables generales, algunas de medición y otras de exposición. La de medición, la madre de todo, sería la resolución técnica 17 para la mayoría de las empresas, pero también existen normas contables para entes, lo que las resoluciones técnicas le llaman entes pequeños y entes medianos, que es la resolución técnica 41, modificada por la 42. Y la 26 es una norma contable argentina que adopta una norma internacional. En la resolución técnica 26 dice que las empresas que coticen en bolsa tienen que aplicar normas internacionales de información financiera, o sea, tienen que aplicar NIF. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Argentina, depende del tipo de ente, ustedes van a aplicar distintas normas contables, por lo cual ya no es tan simple como era a lo mejor hace 10 años atrás. Si ustedes son una empresa pequeña, podrán usar la resolución técnica 41. Si son más grandes, un poco más grandes, pero no tan grandes, podrán usar la 42. Si no entran en la 41 y la 42, tendrán que usar la 17. Y si están cotizando en bolsa, usarán la norma internacional de información financiera. Quiere decir que la primera decisión que ustedes van a tener cuando trabajen como contador de una empresa y por supuesto como auditor para verificar si la empresa está aplicando bien las normas contables es encuadrar a dónde está la empresa. Y algunas normas contables generales de exposiciones, la resolución técnica 8 no se refiere a algún tipo de ente en particular, sino se refiere a los estados contables de todos los tipos de entes. Y después existen normas contables particulares. La resolución técnica 6 de la reexpresión de moneda extranjera, o sea, de moneda homogénea, perdón, el ajuste por inflación. La 18, algunas cuestiones de aplicación particular. La 18 tiene el leasing, tiene beneficios después del retiro, tiene operaciones a futuro y algunos otros temas. El 23 era el beneficio empleado, el 18 tiene otros temas. Después tiene la 48, algunos temas son temas varios. Después hay resoluciones técnicas con BPP y consolidación y negocio conjunto, como la 14, que por ejemplo si ustedes tienen una UTE tendrán que aplicar la resolución técnica 14. La 21 que habla del BPP.
y la consolidación de estado contable. La actividad agropecuaria, como le dijo Flori, la 22, y algunas normas contables particulares de exposición, como son las 9 para entidades sin fines de lucro, la 11. La 9, no, ahí está mal, no es con... es con fines de lucro, también sí. La 9, como le dijo Flori, es con fines de lucro, y la 11 sin fines de lucro. La 29 para ente cooperativo, y la 36 del balance social. Todas estas resoluciones técnicas, nosotros los profesores de auditoría no le vamos a enseñar ninguna, porque esto constituyen el requisito previo para cursar auditoría. Lo que a su vez le constituye que el día de mañana, que si ustedes se quieren dedicar a la auditoría tiene que tener un amplio conocimiento de todos estos temas, de todas las normas contables vigentes, porque en definitiva, como estuvimos diciendo en las filminas anteriores, es el marco que le va a permitir decir a ustedes si está bien o está mal, ¿sí? ¿Cómo van a decir si un estado contable está bien o está mal? Si la empresa aplicó correctamente las resoluciones técnicas que le son aplicables por el tipo de ente. Quiere decir que todo esto ustedes a partir de hoy podrían ir repasando, podrían ir mirando, a lo mejor muchos lo tendrán presente, pero digamos, haría. Todas estas son normas contables. Las normas internacionales, las normas contables internacionales que se aplican según la resolución técnica 26, dice que las NIF se aplican obligatoriamente a la preparación de estados contables de las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la ley 17811, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables o lo que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen. Quiere decir que si ustedes tienen una empresa que cotiza en bolsa, tiene que aplicar NIF. Como yo les digo habitualmente en clase, va a pasar un buen tiempo hasta que nosotros tengamos, o alguno de ustedes tenga un cliente que cotice en bolsa, digamos, ¿sí? Pero bueno, si tuviera un cliente que cotiza en bolsa, se tendrá que estudiar las NIF. No obstante eso, también tendrán que estudiar las NIF en algunos otros casos. ¿En qué caso? Porque dice la resolución técnica del 26 que es de aplicación, que es aplicación opcional de las NIF o las NIF para pymes. Hay dos tipos de NIF, lo que se llaman, muchos llaman NIF completa o NIF para pymes. Para todas las entidades no alcanzadas por o exceptuadas de la utilización obligatoria de la NIF serán aplicadas opcionalmente las NIF o las NIF para pymes o las normas contables profesionales emitidas por la Federación o la que emiten en el futuro mediante resoluciones técnicas distintas a esta área. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente, ustedes dicen, no, yo no sé, a ver que me contesten acá, alguno por el chat. ¿Ustedes estudiaron las normas internacionales de información financiera a lo largo de su carrera? Alumnos de quinto año, ¿ya están en condiciones de, conocen las NIF, estudiaron las NIF? A ver, alguno que me conteste acá por el chat. No, la verdad que no. Bueno, yo calculo que no. ¿Qué pasa? Es cierto, probablemente ningún cliente de ustedes le venga a plantear que quiere hacer NIF. Lo que nosotros no podemos dejar de enseñar, me parece en la facultad, es enseñar las NIF. ¿Por qué? Porque si viene un cliente y le dice, Fabián, quiero que me hagan los estados contables conforme a las NIF, y yo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque opcionalmente la empresa puede optar a emitir por NIF. ¿En qué caso, por ejemplo, en un curso planteaba que un banco le otorgaba una tasa diferencial si la empresa presentaba los estados contables bajo normas internacionales de información financiera? Si eso se llegara a aplicar en la Argentina, rápidamente el cliente le va a decir, Fabián, haceme NIF, ¿sí? Y yo no le puedo decir, no estudié en la facultad o porque había pocos casos, digamos. O sea que nosotros tenemos que saber las normas internacionales de información financiera, aún en el caso de que sea poco probable que apliquemos por lo menos en el corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no van a tener un cliente que obligatoriamente tenga que aplicar NIF, pero sí puede tener un cliente que venga con la idea de que quiere hacer estados contables bajo normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Y las normas contables aplicables en Argentina, según el tipo de ente, existen tres tramos, digamos que es más o menos parecido a lo que yo le había dicho. Si ustedes califican como ente pequeño,
pueden utilizar la segunda parte de la resolución técnica 41, que por así decirlo sería la más livianita en cuanto a las exigencias. Pero también pueden optar por utilizar las normas para entes medianos de la tercera parte, que tiene un poquito más de exigencia, pero menos que las 17. Y o las NIF para pymes, ¿sí? O pueden utilizar las 17, que tiene más requerimientos que la segunda parte de la 41, más requerimientos que la tercera parte de la 41, pero menos que las NIF. O puede usar las NIF o las NIF para pymes se acreditan como tal. O sea que si ustedes, si la empresa que a usted le toca asesorar quiere utilizar, le dice, ¿qué normas contables uso? Usted le encuadra y dice, si es ente pequeño, tiene la posibilidad de usar la 41, pero no es obligatorio que use la 41. Puede usar, de ahí para puede usar la que quiera. De arriba para abajo es distinto, como vamos a ver en los otros puntos, ¿sí? El que califique como mediano ya no puede utilizar las normas para ente pequeño. Sí puede utilizar la resolución técnica 17, las NIF o las NIF para pymes. Y quien no es un ente pequeño, un ente mediano, debe aplicar la resolución técnica 17, quiere decir que no puede aplicar la 41, o puede aplicar las NIF o NIF para pymes. Quiere decir que en esta filmina lo que ustedes ven que las normas contables aplicadas en Argentina puede ser un gran lío y puede encuadrarse de distintas maneras. Lo que ustedes tendrán que verificar si son auditores o si le toca asesorar a una empresa como contadores es que encuadrar a la empresa cuál es la norma contable con la cual puede utilizar. Algunas de forma obligatoria y otras de forma optativa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con respecto a los...? Esto es muy interesante, lean, porque, digamos, no todas las... O sea, si ustedes dicen hace 10 años, o no sé, 10 años o varios años atrás, existía la resolución técnica 17 y esa era aplicable a todo tipo de entes, digamos, y no había mucha diferencia. Ahora ya empieza a haber distintos juegos de estados contables en función de ciertas características que puede tener el órgano o la empresa emisora. Pregunta acá, sí. No. Bueno. Sí, los clientes, dentro de lo que le permite las resoluciones, las empresas pueden cambiar de un método a otro, lo cual después las normas contables tienen requisitos para cambiarse de un método para a otro. Bueno, el tercer punto vimos, el primer punto vimos quiénes son los órganos emisores de estados de normas contables. El segundo punto vimos cuáles son las normas contables que se deben aplicar, las cuales van a variar de acuerdo al sistema, al tipo de empresa al que se trate. El tercer punto sería cuáles son las auditorías, cuáles son las normas de auditoría. Las normas de auditoría, cuando se audita bajo normas locales, es la resolución técnica 37, que se llama, como yo les había dicho, el nombre completo es normas de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados, con vigencia para los encargos que se prestan a partir del 1 de julio del 2014, o en el caso de encargos cuyo objeto sea estado contable para el ejercicio iniciado o periodo intermedio correspondiente al ejercicio iniciado a partir del 2014. Quiere decir que estaríamos más o menos por el 6º año de aplicación de las normas de la resolución técnica 17. La antecesora de la 37 era la 7. ¿Y por qué yo puse acá las normas de auditoría? En realidad me parece que esta filmina está desactualizada porque esto es para los ejercicios anteriores al julio del 2014, cosa que ya no se tendría que dar en la actualidad. O sea que esta parte de la RT7 tendría que borrar. Quedaba la duda de que no sé si modificaron en la resolución de las cooperativas, hablaba de que las normas de auditoría se tendría que hacer conforme a la resolución técnica 7, y después yo creo que la interpretación era que una vez que la 7 se eliminó por la 37, en realidad la auditoría también debe hacerse por la 37. ¿Sí? Así eso, que este puntito... disculpame, Fabián, ¿fue eliminada ¿sí? la 7 por la 37 o fue modificada la 7 por la 37? No, fue eliminada.
Pero lo que no eliminaron, lo que no modificaron era, hasta hace un tiempo, no sé, ahora tendría que verificar, no modificaron ese párrafo de la resolución técnica de la cooperativa. Entonces la duda es, ¿bajo qué normas hago si estoy haciendo? Yo creo que no hay ninguna duda que es sobre la 37, digamos, que nosotros es un error de redacción nomás. Pero acá lo que tengo que borrar para esta filmina es la resolución técnica 7, porque en realidad hoy ya no se aplica para nada. Ahora, cuando hacemos auditoría bajo normas internacionales, vamos a aplicar otras resoluciones técnicas, no la 37. Vamos a aplicar la 32, que es una resolución técnica que adopta las normas internacionales de auditoría. La resolución técnica 33 adopta los encargos de revisión, las normas internacionales de encargo de revisión. La resolución técnica 34 adopta las normas internacionales de control de calidad y normas sobre independencia. Las normas internacionales, las normas de independencia son bastante más estrictas que las normas locales. Y la resolución técnica 35 adopta las normas internacionales de encargo de aseguramiento y servicios relacionados. Quiere decir que si ustedes van a auditar bajo normas locales, aplican una sola resolución, que es la 37. Y si van a aplicar, y si tienen que auditar una empresa que está incluida en la resolución técnica 22 y aplican NIF, van a auditar bajo normas internacionales, que son estas normas que están acá. Otras normas que nosotros, estas normas están vigentes porque la resolución 420, me confundí, perdón. La resolución 420 tiene normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación al lavado de origen delictivo. Esto vamos a ver también al final de la materia, cuando hablemos de lavado de dinero, que existe una resolución, que esta 420, que es bastante importante y bastante larga, donde establece normas para la actuación del contador público en el caso específico de lavado de activos de origen delictivo. Y la norma de actuación profesional es la 15, que se refiere como síndico societario, que muchas veces no lo llevo a dar por falta de tiempo, pero vamos a ver si este año realmente sí lo podemos dar, o por lo menos como una clase o una lección especial, que fue modificada por la resolución técnica 45. Hay que reconocer que muchas veces la actuación del contador como síndico societario es un trabajo bastante habitual en el caso de los profesionales. Es más, muchas veces cuando tiene síndico, el mismo auditor u otro socio del estudio actúa como síndico societario. ¿Sí? Eso vamos a ver también después más adelante. Quiere decir que existen varias normas de auditoría. Sobre la cual nosotros vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre va a ser básicamente la resolución técnica 37. Quiere decir que existen distintas normas de auditoría que son aplicables según el tipo de servicio y el tipo de ente. Acá dice para uno, o sea, la resolución técnica 32-35 se aplica en los siguientes casos: cuando se trata de la adopción obligatoria de las normas internacionales de información financiera y optativa para el resto de los casos. O sea que si hay alguien que, ya sea en forma obligatoria u optativa, aplica normas internacionales de información financiera, la auditoría tendrá que hacerse conforme a las normas emitidas de la resolución técnica 32-35. Los distintos servicios, sean auditoría, revisión, encargo de aseguramiento y servicios relacionados, están en distintas resoluciones. Al menos los dos primeros, la auditoría está en la 32, la revisión en la 33 y el encargo de aseguramiento y servicios relacionados están en la 35. En cambio, en el resto de los entes se aplicaría esta columna, que es la resolución técnica 37, donde en la misma resolución están todos los servicios. Está incluido la auditoría, la revisión, el encargo de aseguramiento, los servicios relacionados y la certificación contable en una sola resolución, que es la 37. Quiere decir que las normas contables, las normas de auditoría, por así decirlo, tiene dos formas de
aplicar las normas internacionales. Una forma es adaptando las normas internacionales al ámbito local. ¿Cómo lo adapta? Lo adapta resumiendo, incorporando características propias de la Argentina y emitiendo la Resolución Técnica 37. Pero la Resolución Técnica 37 está basada, por así decirlo, en gran parte en las normas internacionales. Distinto a la Resolución Técnica 7, que ya en realidad no tenía nada que ver. Entonces, en ese caso, va adaptando las normas internacionales para la aplicación en el país. Y la otra forma es directamente adoptar la norma internacional. Es lo que hace las resoluciones técnicas, lo que hace para ciertos tipos de entes, no para todos. Lo que se podría hacer en el futuro es que desaparezca la Resolución Técnica 37 y directamente se adopten las normas internacionales para todo tipo de entes. Por supuesto que como eso podría llegar a ser muy oneroso y muy costoso, va a llevar un tiempo, pero yo creo que es el objetivo hacia donde apunta la emisión de las normas contables. Va a desaparecer esta norma contable algún día, no digo en el corto plazo, pero va a desaparecer las normas contables locales y directamente se van a adoptar la norma internacional en algún futuro. Acá en esta filmina simplemente había un resumen de las disposiciones normativas que exigen la auditoría externa, que era lo que hablábamos ayer, en cuanto decíamos que no existe una norma general que diga toda la emisión de cualquier estado contable tiene que tener auditoría. Pero acá le hice un resumen de lo que es la Inspección General de Justicia, la Ley de Sociedades, la Ley de Entidades Financieras, las compañías de seguros, las cooperativas, las que hacen oferta pública, y la FIP, que requiere que en realidad se parte de un resultado contable, y de hecho, cuando uno va a presentar los estados contables de la FIP, tiene que levantar con PDF también el informe del auditor. Esto no lo voy a repasar, simplemente después lo leen en los apuntes y van a encontrar la explicación para tener una idea de qué es todo esto. Tampoco, jamás creo que van a encontrar una pregunta de esto en el examen, pero simplemente esto le dará algún tipo de respuesta cuando un empresario le diga, ¿y yo por qué tengo que hacer auditoría? Además de que uno tiene que argumentar técnicamente por qué es interesante, importante y conveniente hacer una auditoría, también muchas veces ayuda el aspecto legal. ¿Sí? Si el aspecto legal le obliga a tener una auditoría, bueno, no habrá mucho más para discutir. A ver si hay alguna pregunta. No. Bueno, acá tienen un cuadro sinóptico de lo mismo. No, en este caso el cuadro sinóptico es cómo se desagrega la Resolución Técnica 37, que es un poco también lo que vamos a ver en el transcurso del cuatrimestre. La Resolución Técnica 37 tiene dos grandes partes, por así decirlo. Las normas comunes a todos los tipos de encargos y las normas para encargos específicos. O sea que la norma de autoría se le aplica ciertas normas comunes y después existen normas que se aplican específicamente a cada uno de los encargos. Entendiendo por encargo la auditoría, la revisión, otros encargos de aseguramiento, la certificación y los servicios relacionados. ¿Sí? O sea que el primer grupo es que existen normas comunes aplicables a cualquier tipo de servicio, no importa cuál es, y otras normas específicas son aplicables específicamente al servicio que estamos tratando. Dentro de las normas comunes existen tres tipos de normas, que son, no se llama norma, pero sería el primer punto, que sería la condición básica para el ejercicio profesional de los servicios prestados en la Resolución Técnica 37, que ya les adelantamos ver que es la independencia del contador. ¿Sí? Tema del cual la semana que viene ya empezaremos a hablar. O sea, las normas comunes habla de la condición básica para el encargo. Segundo, habla de normas para el desarrollo del encargo, donde hace algunos comentarios de aspecto general. Por ejemplo, dice que los trabajos deben documentarse apropiadamente en papeles de trabajo. Bueno, es aplicable a cualquier tipo de... Y las normas sobre informe también hace referencia, pero un aspecto general. Dice que un informe tiene que ser
basado en un trabajo, tiene que tener un título, hace una desagregación, pero muy, muy general, ¿sí? Entonces, las normas comunes, en las normas comunes están en el capítulo 2, todas estas normas comunes están en el capítulo 2, ¿sí? Y tratan sobre estos 3 temas. Lo que nosotros vamos a ver la semana que viene es la condición básica para el ejercicio y algunas, vamos a ir desarrollando este tema. Después de las normas comunes, existen normas específicas para los encargos. Las normas específicas también, vamos a suponer, tienen 3 temas: la condición básica para el ejercicio profesional, las normas para el desarrollo del encargo y las normas sobre los informes. Y en realidad tiene 2, porque la condición básica para el ejercicio ya no se repite en el encargo específico porque es simplemente la condición básica para todos los informes previstos. Entonces, cuando la resolución técnica habla de encargo específico, se refiere a normas para el desarrollo del encargo y a normas para los informes. Ya no vuelve a decir para cada uno de los encargos que el auditor tiene que ser independiente, porque esto ya lo dijo en las normas comunes. Las normas de autoría están en el capítulo 3, las normas de revisión en el capítulo 4, las normas de autoría en el capítulo 5, las normas sobre certificación en el capítulo 6 y normas sobre servicios relacionados capítulo 7. Esta es la estructura más o menos de lo que sería la resolución técnica 37, que es la madre. Nosotros vamos a dar, la semana que viene vamos a continuar con las normas comunes, y después, cuando empezamos el proceso de autoría, hacemos hincapié en las normas de autoría, en las normas para el desarrollo del encargo para el trabajo de auditoría. ¿Por qué? Porque esa es la que contiene todo, digamos. A partir de ahí, después es más fácil entender cuáles son los otros tipos de encargos, ¿sí? Lo que lleva mayor tiempo en el desarrollo del cuatrimestre es entender el proceso de auditoría, que serían las normas para el desarrollo del encargo de auditoría, ¿sí? Pero lo que vamos a ver en el transcurso de la materia es todo. A ver, chat, ¿ninguna pregunta? No. Bueno, ¿se entendió? Entonces, la resolución técnica 37 tiene esta estructura. A su vez, cada uno de los encargos, sea norma, sea auditoría, cada una de las normas, sea de auditoría, sea de revisión de estado contable de periodo intermedio, de otro encargo de aseguramiento, certificación, tiene distintas secciones y cada sección se refiere a un tipo de trabajo. Esto, la resolución técnica 37 era mucho más fácil porque no existía un trabajo que era la norma de autoría y no existía más nada. Existía norma de autoría, existía la norma de revisión, las certificaciones y otro tipo de autoría. No existía más nada. En la actualidad, la resolución técnica en este proceso de adaptar las normas contables, las normas de autorías locales a las normas internacionales, va incorporando todos los otros servicios que también tienen la norma internacional. Entonces, la norma de autoría no se refiere solamente a auditoría de estados contables anuales con fines generales, que es básicamente lo que ustedes vieron a lo largo de toda la materia. A lo largo de toda la carrera, ustedes básicamente trabajaron con estados contables de fines generales. Nadie les dijo que pueden existir estados contables preparados con un marco de información con fines específicos. Yo creo que si yo le pregunto a ustedes qué es un estado contable preparado y en qué materia o cuántas veces lo vieron, estoy casi seguro que me van a decir que nunca lo vieron. ¿Por qué? Por H o por B, o porque no lo vamos incorporando y lo vamos tomando como que los estados contables son estados contables con fines generales, porque es el más común, porque es el que se puede dar en el 99% de los casos, puede ser, pero también tenemos que saber que existen otros estados contables que pueden ser preparados de conformidad con marco de información con fines específicos. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa no le interesa mucho los estados contables con fines generales, porque en realidad es una pyme, es una empresa, es una pequeña empresa que no pide préstamo y los dueños trabajan activamente en la actividad. ¿Para qué necesita hacer todas las normas contables o un estado contable con fines generales si en realidad hace estados contables solamente para presentar a la FIP?
bien podría ser un estado contable con el fin de presentar la ficha, o sea, en función de las normas impositivas. Y auditar, y el auditor auditar ese tipo de información. O una empresa que tenga la franquicia de McDonald's, por ejemplo, por decir algo, o cualquier otra empresa, y esa franquicia le pide que los estados contables estén confeccionados de una determinada manera. ¿Para qué quiere hacer estados contables generales si es lo que le interesa es otro? Bueno, en la Argentina no importa si existen los estados contables con fines específicos, casi siempre, por no decir siempre, va a necesitar también estado contable con fines generales. Por lo que yo estuve leyendo en algunos libros, en algunos lugares del mundo se permite que la información contable con fines específicos sea el único juego de estado contable que emite la empresa. En la Argentina eso no se da. Quiere decir que la auditoría se puede hacer sobre estado contable de fines generales, que es el que ustedes conocen y el sobre el cual nos vamos a referir en el grueso de la materia. Auditoría preparada con un marco de conformidad de información con fin específico. Puede haber auditoría de un solo estado contable o de un elemento, cuenta o partida específico en estado contable. Por ejemplo, alguien que no quiera toda la información detallada y quiera solamente el estado de situación patrimonial. Cosas raras en la Argentina, este tipo de trabajo, por eso digo que acá es donde las normas contables adaptan las normas internacionales, pero que no sé muchas veces de si estos tipos de informes se van a utilizar. Cuando yo concursé la materia de auditoría, vinieron 3 profesores de Buenos Aires y de la UBA, y me recuerdo que una de las preguntas que me hicieron es ¿qué opinaba yo de todos estos tipos de informes? Y yo le dije que para mí en realidad es una exageración que en la Argentina se van a usar muy poco. Se va a usar se va a usar el de revisión trimestral solo para los que cotizan en bolsa, y del resto yo creo que se va a usar muy poco, digamos. Pero bueno, por suerte cayó bien mi respuesta, digamos, de que opinaba que sí. A lo mejor, en el transcurso del tiempo, vamos a usar todos los servicios que están acá. Y existe auditoría de estado contable resumido, cosa que también por eso digo, es un medio un sinsentido, porque de por sí, por definición, nuestros estados contables son resumidos, pues la información detallada está en la información complementaria. Pero bueno, vamos a ver o lo que están viendo acá es que para las normas de auditoría también existen distintos tipos de servicios. En las normas de revisión de estado contable de periodo intermedio es uno solo, es para estados contables trimestrales. Las normas de revisión en la Argentina están limitadas a estados contables trimestrales. El informe de revisión es un informe de encargo inferior o de aplicación tiene un grado de seguridad menor al grado de seguridad de una auditoría porque se aplican otros tipos de procedimientos y con un menor alcance. En la Argentina, este tipo el informe de revisión o el encargo de revisión está limitado a los informes trimestrales, digamos, no se permite a estados contables anuales. En algunos lugares puede ser que esté permitido para estados contables anuales, no en la Argentina. Otros encargos de aseguramiento tiene 3 tipos de informes que son otro encargo de aseguramiento general, el examen de información contable prospectiva, que son los famosos flujos de fondos proyectados, estado contable proyectado, informe sobre control de una organización de servicios, que después más adelante vamos a ver, pero simplemente acá es para enumerar que también existen otros tipos de servicios. La norma para las certificaciones contables se refieren a constataciones que realiza el auditor de acuerdo a lo que habíamos hablado creo que anteriormente, de registros o documentación, constituía en su momento una buena fuente de ingresos y, digamos, sobre todo cuando uno empezaba con la certificación de ingresos. Por el mal uso y abuso de las certificaciones que el auditor, parecido a lo que yo le decía ayer de que no hacía el trabajo, venía uno y decía, Fabián, hacemos una certificación de que yo gano 150.000 pesos porque quiero comprar un auto, y hacíamos. Es como que las certificaciones perdieron credibilidad y hoy los bancos, en vez de pedir una certificación contable, te piden la declaración jurada de ingresos brutos. Y lo que está en la declaración jurada de ingresos brutos lo toma como ingreso. Lo que no está ahí no existe, o sea que ni siquiera nos piden esa certificación. No obstante eso, cuando lleguemos al punto de certificaciones, vamos a ver que existen un montón de certificaciones de ingresos,
de quórum de asamblea, de registración de deudas o de créditos que le pueden solicitar al auditor. Y por último tenemos las normas sobre servicios relacionados, que son aquellas que nosotros vimos anteriormente, que no están destinados a incrementar el grado de confianza, pero en la resolución técnica 37 quedaron incluidas, ¿sí? Ahí está un encargo de aplicar procedimientos acordados, es cuando, por ejemplo, yo acuerdo, un cliente quiere que le controle algo y acordamos que voy a aplicar un determinado procedimiento de auditoría en función de eso. Pero no está destinado a incrementar el grado de confianza, ¿sí? Es un encargo. Está en la resolución técnica, después lo vamos a ver que de distintos tipos, pero no incrementa la confianza en los usuarios. Un encargo de compilación, que es algo muy interesante, que es cuando el auditor aplica su criterio contable, resume, clasifica y arma los estados contables, pero no emite una opinión de si lo que está ahí está bien o está mal. Simplemente, utilizando lo que sabe contablemente, arma, hasta diría que según la definición es posterior al armado, digamos. Pero no dice que los estados contables son razonables o que se auditó o que no se auditó. Es simplemente un trabajo. Este trabajo, bastante interesante, tampoco creo que actualmente tiene aplicación práctica, pero ya vamos a ver cuando lleguemos al momento de en qué consiste y cuál podría ser la utilidad. Y todo aquello que a ustedes le quieren contratar y no entran en cualquiera de todos estos tipos de informes, entran en otros servicios relacionados, informes especiales no incluidos en el capítulo 5, ¿sí? Cualquier otra cosa que no esté acá, entraría dentro de ese informe. Quiere decir que acá vimos que existen distintos tipos de normas para los distintos tipos de servicios y a su vez dentro de cada servicio existen distintos trabajos, ¿sí? Y en el punto 6 yo le hice un resumen, no necesitan saber esto, simplemente para que tengan ahí a mano, de las normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría tienen NIA 200, 210, 220, 230, 240 y cada uno habla de un determinado tema. En la página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales van a encontrar todas estas normas. ¿Por qué? Porque la resolución técnica 32 dice, se adoptan las NIA, y las NIA que son todo esto. Por lo tanto, el anexo de la resolución técnica 32 son las normas internacionales de auditoría. Por lo tanto, en la página del Consejo ustedes van a encontrar la descripción de todas las normas. Aquellas que a mí me parecieron de utilidad y que no se contraponen con la resolución técnica 37 están incorporados en los apuntes y en los apuntes de clase y en la guía de estudio que ustedes tienen. Por ejemplo, que hoy me salté, pero después vamos a volver sobre el tema de la responsabilidad del auditor. En la guía de estudio, la resolución técnica 240, responsabilidad del auditor, en el caso de fraude, está transcripto, ¿sí? En algún otro caso, también vamos a ir viendo. Quiere decir que nosotros no estudiamos todas las NIA porque cada una de estas NIA son larguísimas, digamos. Yo lo que hice fue recortar algunas partes que nos pueden ser de utilidad y lo fui incorporando a los temas. Y otros, como por ejemplo, vamos a suponer a ver dónde está acá. El tema de conclusiones y dictamen ni siquiera figuran en el libro porque se refieren a los distintos tipos de opinión en función de la norma internacional y como no son las que nosotros vamos a aplicar, no los quiero confundir, digamos. O sea, simplemente no tenemos. Entonces tenemos algunas normas generales, otra determinación de riesgo, evidencia, acá por ejemplo hechos posteriores, empresa en funcionamiento, manifestación escrita en la dirección. Esto cuando se usa el trabajo de otro, la NIA 600, cuando se usa el trabajo de auditor interno, la 610 y la 620, el trabajo de experto, esto sí está incorporado en los apuntes de clase. ¿Sí? Esto simplemente, esta filmina y simplemente ilustrativa para que ustedes vean que existen varias normas internacionales y algunas de las cuales nosotros vamos a ir. No, obviamente las normas internacionales deben ser como 1000 hojas, no lo vamos a ver todo.
Vamos a ver. Para que se den una idea, cada una de esas NIA podrían ser objeto de una materia en una carrera. Sí. Y no sé si tanto, pero yo creo que lo que tienen las NIA, me parece a mí que no deja nada librado al azar, digamos. Todo lo escriben completito, lo escriben muy bien. Y lo que yo también comprobé con las NIA es que casi uno no necesita libro de texto, digamos, porque en la NIA está todo. Cuando uno mira acá documentación de la auditoría, vamos a poner la NIA 230, no necesita un libro que me diga cómo es la documentación de la auditoría, porque la resolución me explica todo. O sea, no, las NIA me explica todo. Cuando yo digo acá, por ejemplo, procedimiento analítico o alguna de qué es la evidencia de autoría, no necesito un libro que me explique qué es evidencia de autoría, porque en la NIA 500 está todo explicado. Si ustedes buscan en la resolución técnica 37 cuál es el concepto de evidencia, no encuentran. O manifestación escrita, cómo se hace la manifestación escrita, qué se debe hacer tal cosa, a lo mejor en la resolución técnica 37 son 3 renglones y en la NIA 580 son 6 páginas, digamos. Esa es la diferencia entre... Entonces, suele ser bastante utilidad. De la NIA, lo único que ustedes tienen que saber es lo que yo transcribí en los apuntes de clase. Fuera de eso, no le pregunto nada. O sea, no le voy a preguntar la opinión modificada en el informe emitido por el auditor independiente según la NIA 705, porque no están en los apuntes de clase, ¿sí? Así que eso quédense tranquilos. Bueno, con eso completamos el resumen y terminamos los 2 primeros capítulos de la materia. Terminamos el capítulo de 1 y el capítulo 2 de normas contables y de auditoría. Hemos visto quién emitía las normas contables, hicimos un repaso que Flori también le resumió de cuáles eran las normas contables vigentes, cuáles son las normas de autoría vigentes, cuáles son las normas legales, cuál es la estructura de la resolución técnica 37 y cuál es la estructura de las normas internacionales de auditoría. Lo que yo me olvidé decirle a Flori, que yo vi que en la guía de trabajos prácticos, Flori le puso un resumen de cada rubro. También tienen disponible ahí en documentos y en la sección documentos del aula virtual, hay un apunte así parecido al de guía de clase que se llama rubros, auditoría de rubros. Eso, si ustedes quieren bajar, ahí también tienen alguna ayuda que puede complementar lo que le da Flori en las clases. Eso ustedes, si quieren, lo bajan, si quieren, lo miran. Lo único que por ahí podría a lo mejor estar desactualizado es alguna definición de rubro, algún tema esa es digamos, para cada rubro, en realidad ustedes tienen que saber qué es lo que tiene que estar, para lo cual tiene que ser la norma de exposición. O sea, qué es lo que define que sea caja y banco y no sea inversiones transitorias o que no sea bien de uso. Eso, para eso hay que conocer la norma de exposición. Tiene un pequeño resumen de las normas de medición, un resumen, no todo, pero por ejemplo esos apuntes no están discriminados cuál sería si la empresa es un ente pequeño, cuál es grande, está todo hecho creo que en base a la resolución técnica 17. ¿Y cuáles son los procedimientos aplicables para el rubro? ¿Sí? Eso ahí está disponible, si a ustedes les es útil, lo bajan y lo miran, y si no, con la información que le da Perier, van auditando los rubros. Bueno. ¿Alguna pregunta? Acá chat. Nada. ¿Se entendió, Perier? Yo creo que estuvo clarísimo, me deprime porque ya creo que no voy a poder aprender nunca todas esas cosas que dijiste. Así que si algún día voy a tener que rendir concurso para titular, me muero. Sí. El tema acá es dónde uno hace el corte para un curso de 14 semanas, como este cuatrimestre, hasta dónde uno enseña. Sí. O sea, si nosotros tuviéramos que enseñar todo lo que dice ahí, como decimos, vamos a estar en una materia cada día, digamos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo máximo posible. Por ahora vamos bien, ya terminó la primera semana, terminamos 2 capítulos. La semana que viene empiezan los ejercicios prácticos y ya empezamos de lleno
en lo que se llaman normas comunes, la condición del auditor y las generalidades que le permitan a usted empezar a trabajar. Así que, bueno, no sé si no hay alguna otra pregunta. Le vamos liberando. No hicimos ni un sondeo hoy. No, yo tengo que aprender a hacer, todavía no sé cómo se usa. ¿Están participantes? Están participando. ¿Dónde era que estaban los sondeos? Tengo que aprender a usar esto. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? Les apabullé porque no hay nada. Sí. Sí. Bueno, acá Mar, ¿por qué mencionó que sería costoso implementar? Carlos, vos no tenés que creer todo lo que yo digo, por ahí se me escapó. Dice Carlos, ¿por qué sería costoso implementar normas internacionales? No es costoso para una empresa que cotiza en bolsa, de hecho aplica normas internacionales. Pero esas 1000 páginas que nosotros hacemos referencia no son solamente porque escribe, sino porque exige un montón de procedimientos y un montón de temas que si nosotros le aplicamos eso a una pyme, le fundimos, digamos, ¿sí? Por lo tanto, se adapta. Hay un tema, para que ustedes tengan idea nomás de un tema que es fundamental. Según las normas internacionales, o usted es contador de la empresa o es auditor, no puede ser las dos cosas. Lo que vamos a ver en la clase de la semana que viene es que ustedes pueden ser contador en determinadas circunstancias, cobrar por honorario y a su vez ser auditor. O sea que está adaptado. Eso en la norma internacional existe, digamos. Entonces, aplicar normas internacionales de auditoría así plena como está, al contrario de las normas internacionales de información financiera, que existen normas completas y existen normas para pymes, por ahora las normas internacionales de auditoría son una sola para cualquier tipo de empresa. No obstante eso, yo tengo por ahí un bosquejo, se estaba armando un bosquejo, no un bosquejo porque en realidad era bastante grande, de normas internacionales de auditoría para entidades menos complejas, ¿sí? Que en ese caso sí se podría hablar. Hay un tema fundamental que es lo que nosotros consideramos como pyme y lo que el mundo considera como pyme. Nosotros estamos muy acostumbrados a considerar como pyme empresa chica, mediana o grande en función de las ventas. Y en el mundo no necesariamente es así. Cuando habla de una autoría de entidades menos complejas, puede ser una autoría que facture 10.000 millones de dólares, pero que tenga una factura y que compre y venda un producto. Esa es una entidad poco compleja, digamos, y que tenga una sola sucursal y que tenga, entonces no importa el monto de lo que vende. En la Argentina sí, nosotros vamos a clasificar como pyme o como gran empresa en función del monto. Por ejemplo, una empresa que factura mucha plata, pero que los dueños, los socios somos acá los tres que estamos, Perier, Gauto y Esquivel. Somos los tres socios, acá está el gerente de administración, el gerente de producción y el gerente de comercialización, que a su vez somos los tres socios y facturamos 10.000 millones de dólares por año y no nos financiamos con un banco, ¿por qué razón yo quiero aplicar normas contables completas si no nos interesa? Si nosotros tres estamos todos los días en la empresa y no le pensamos pedir ni un peso al banco. Entonces, en el mundo, lo de norma internacional se clasifica más como ente complejo o en función de cuáles son las necesidades del ente y no del monto de lo que factura, ¿sí? En la Argentina no es tan así, digamos, en la Argentina nosotros clasificamos todavía por el monto. Por lo tanto, para contestar la pregunta de Carlos, es costoso aplicar las NIA porque las NIA no tienen distintas escalas en función de la magnitud de la envergadura de la empresa, ¿sí? Sería que hay que aplicar NIA completa para todo tipo de empresas. Y las NIAs dice, cuando ustedes empiezan a leer, dice que las NIA o aplica completa o no aplica. No existe
para el mundo no existe, vamos a jugar a ser auditor. O somos auditores y aplicamos NIA completa o no somos auditores. Y así funciona el mundo. Y eso, para una empresa pequeña, es caro. A lo mejor, el día de mañana, cuando existen estas normas de auditoría para entes menos complejos, podríamos aplicar NIA y ahí sí no sería costoso implementar las NIA para otro tipo de entes. Bueno, muy bien, Carlos. ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nos desconcentramos y nos vemos el lunes y martes con el profesor Perier, miércoles y jueves con